Hola amigos de Playoffs TV, hoy estamos aquí reunidos en Matanzas con el atleta de triple salto Michael Calvo, un destacado atleta con buenos resultados en Panamericanos, en Mundiales Juveniles y que lastimosamente su carrera se vio acabada de joven. Hoy estamos aquí para conocer su historia. Un placer tenerte aquí en Playoffs. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de entrevistarme. Ante todo, le doy gracias también a Dios porque estén aquí, a cogerlo como debe ser y listo para comenzar la. Gracias, gracias. Michael, lo primero, ¿por qué te dicen Chichi la bala? A ver, Chichi La Bala me lo puso un gran amigo mío, un hermano, Andrés Leal Medero, que en aquellos tiempos estaba junto conmigo en el equipo nacional, él era saltador de altura. Cada uno de nosotros tenía un apodo, ¿eh? Y eso fue con ese apodo, fue en lo que él me bautizó, igual que su hermano, el Bolo, que se llama Guardo Leán Medero, que me decía: este va el niño que viene mal criado. A raíz de esas cosas, cada uno de nosotros tenía un apodo, y entonces lo mismo me decían Chichi, como decían La Bala de Matanza, como que era así, igual. A raíz de, como veníamos juvenil, con otro compañero mío, René Hernández, de Río, a él le decían el Piro. eh, a raíz de eso, con los resultados que veníamos, esa serie de cosas, o sea, nos acogieron con cada uno de nosotros unos apodos. Eso fue en el atletismo, cuando empezaste el mundo del atletismo. Cuando comienzo en el mundo del atletismo, Pero cuando antes, entro a la Expo Nacional. antes de eso, comenzaste por el baloncesto. Antes de eso comencé por el baloncesto, que de hecho es el deporte que más me gusta incluso más que el atletismo, pero no más que el triple salto. El triple salto, empiezo en el baloncesto desde temprana edad, en la preide de Luis Augusto Tuzo Lima. Disculpa, en la preide de Triunvirato. De ahí, de la preide paso a la I de Luis Augusto Tuzo Lima. En el atletismo, producto a que me fui a unos entrenamientos de baloncesto, y voy a la IDE a hacer pruebas de atletismo, ya que los mismos muchachitos de atletismo iban, competían, hacían despegado y eso en la IDE, y yo veía que el baloncesto no lo hacía. Por otro lado, mi mamá siempre me decía que era mejor estar en deportes individuales, porque el baloncesto dependía de muchas personas. Entonces también no era muy bueno en el baloncesto, aunque me gustara, no era muy bueno en el baloncesto. Comienzo en la IDE, y en la IDE empiezo una profesora, Rosa Silvia, pero aquí en la base me entrenó Carlito, de Carlos Manuel de Césped, era su nombre, es su nombre, disculpa, y José, que vive en un poblado perteneciente a Limonal que se llama Condesa. Con ellos comienzo yo el atletismo más bien. Y subo a la IDE con la profesora Rosa Silvia, que en paz descanse. Estando en la IDE, estuve muy poco tiempo, producto a que como no tenía base ni nada de entrenamiento, fui baja de la IDE. No tenía buenos Yo resultados ahí no tenía resultados, no. Y entonces de ahí fui a una escuela Hawaii grande, un SBU, que se recogía naranjas, se chapeaba y esa serie de cosas, toronja. Y, y ahí comienzo en ese SBU, y estuve 2 años en ese SBU. Yo tenía una tía, o tengo una tía, todavía vive, que vivía en Santi Espíritu. Y como me gustaba mucho el deporte, fui a Santi Espíritu y empiezo a estar en la I de Santi Espíritu. Lino Salavarría, sin más no recuerdo, creo que se llama la I de esa de Santi Espíritu. Y entonces, estando en Santi Espíritu, me acoge un entrenador que se llama Chagón, que era de Limonar, o es de Limonar. Tú eres natural de Limonar. Yo soy natural de Limonar. O sea, empiezo con Chagón, que hacía de eventos, de eventos múltiples, pero yo estaba muy flaquito, como vi quien dice, estaba todo desbaratadito. Entonces no me daba la cuenta en el decalón. Estando en la I de Santi Espíritu, también era muy indisciplinado, casi nunca iba a los entrenamientos. Prefería montar bicicleta y correr en las populares que se hacían en Santi Espíritu, de montar bicicleta. Siempre me gustó mucho montar bicicleta. Me encanta también montar bicicleta. De hecho, creo que después del carro, yo prefiero andar en bicicleta que no en carro. Y me gusta mucho montar bicicleta. Y empecé a correr populares allá en Santi Espíritu, y prácticamente descuidaba mis entrenamientos. Estando ahí en Santi Espíritu, vuelvo a causar baja. Y entonces, cuando regreso nuevamente a Matanza, estando aquí en Matanza, empiezo a entrenar por fuera, como aquel quien dice, no podía estar una vez más en la IDE. ¿Por qué? Porque como había causado baja en la IDE,
y me gustaba todavía el mundo del atletismo, empecé a entrenar ahí, pero por fuera, o sea, sin ser matrícula oficialmente de la I. En un combinado que lo que se hacía era los eventos salto alto y salto largo, y corría 80 metros planos. Eso era lo que hacíamos, ¿ves? Pero en el salto largo era pésimo. En la altura yo creo que peor, y era lento todavía. Entonces creí que esos eventos no eran los míos. Y entonces a raíz de eso fuimos a unos Juegos Escolares en Santi Espíritu. Casualmente, en el salto largo cojo sexto lugar en los Juegos Escolares. En el salto alto no pasé a final. Y por supuesto la velocidad menos todavía porque era bastante lento. Y entonces empecé a mirar el triple salto. Y casualmente empecé a mirar a las hembras primero y después a los varones. Cuando comenzaba a saltar los varones, yo le digo al comisionado provincial en ese momento, le digo, yo creo que en ese momento era Andrés Curti. Yo dije, yo hago eso. Y yo me decía, pero ¿cómo? Yo lo hago, yo estoy seguro que lo hago. Y entonces solamente mirando el triple salto, me inscriben en la competencia y salto entonces el triple salto. Cojo cuarto en esos Juegos Escolares y entonces regresamos a Matanza cuando terminó los Juegos Escolares y por supuesto como no había sido finalista ni nada en los Juegos Escolares, me dan baja una vez más. O sea, que es una manera de decir baja porque ya terminaba mi carrera deportiva, porque en un punto de vista no era matrícula oficialmente de la Ya era I. la segunda vez o tercera. Era la tercera contando la de Santo Espíritu, ¿ves? Ya era la tercera. Y entonces, gracias a Dios, comienza un entrenador que entra, que yo digo que a él es que le debo muchas cosas hoy, de yo haber sido un atleta en el alto rendimiento, Domingo. Le decían Ejimagua, también salía del equipo nacional, eran dos, uno era de salto alto y otro era de calón. Y sale y empieza a trabajar en la Ateneo, como le decimos nosotros, que es la ESPA provincial de aquí de Matanza, sin alumnos, sin nada. Entonces él empezó a hacer captaciones y dentro de esas captaciones pidió que me reincorporaran, ¿ves? Porque que yo estaba en la calle, o sea, nunca había entrenado el triple salto y tomó la decisión, como digo, me tiró el cabo y me entra una vez más a ESPA provincial a entrenar entonces triple salto. Como era saltador de altura, habla conmigo y me dice, mira, realmente yo no sé nada de triple, pero vamos a ver qué hacemos. O sea, si las cosas salen, felicidades, si no, bueno, fatalidad. Pero cuando aquello, nosotros dábamos clase en la mañana, en lo que hoy por hoy es el motel deportivo ahí en Peñasal, y entrenábamos en las tardes en el Ateneo. Entonces, cuando salíamos del motel deportivo, que en aquel momento era la escuela, hoy por hoy es un motel deportivo, yo me paraba en el Parque Peña Salta y donde primero pasara un carro, yo me iba. Si había un carro para limonar, yo me iba a limonar. Si había un carro para dentro de Matanza, me iba dentro de Matanza. Y entrenaba, a veces no entrenábamos así. Entonces, un buen día me arró la oreja y habla con mi mamá y le da las quejas a mi mamá me sienta y me dice, mira, o para poder lograr algo en la vida se necesita sacrificio. Y si tú no eres capaz de ir a entrenar o algo por el estilo, entonces no estás haciendo nada. Lo entendí. Él tenía que respetar la confianza que él tuvo hacia mí en volverme a reintegrar una vez más en lo que es la rama del atletismo y más en el triple salto. Haciendo estas cosas, él conversó conmigo, nos pusimos de acuerdo y entonces comenzamos a entrenar. Ya en ese entonces yo era ya primer año en la categoría juvenil. En ese tiempo se hacían las competencias juveniles, pero por zona. Se componía por zona, la zona central, la zona occidental, la zona oriental. Y vamos al zonal. Y cuando vamos al zonal, cojo sexto en el zonal. Es decir, era mi primer año en el triple salto, prácticamente, porque cuando salto en los Juegos Escolares triple, yo nunca lo había entrenado. O sea, lo vi y lo hice. O sea, lo que hice fue una imitación, pero no tenía nada, no tenía base, no sabía nada de triple salto. De hecho, cuando voy al juvenil, primer año juvenil, tampoco sabía nada de triple salto, porque Jimagua me enseñaba, pero de acuerdo a sus conocimientos de lo que era la técnica de triple salto. Agarro sexto en esos juveniles y entonces un profesor Baisinde, en este momento está en Venezuela, me hace una adaptación para entrar entonces a la ESPA nacional.
Cuando yo entro a la Expo Nacional, Valcinde sale de misión hacia Venezuela. Y entonces yo me quedo como en el aire, en stand-by. Entonces no se sabía qué iba a hacer conmigo porque ya otros profesores habían hecho sus captaciones a ¿En trabajar qué año fue eso? en el 95, creo que fue. Más no recuerdo, en el 95. Yo estaba en stand-by, como que quien dice, no tenía cómo entrenar o con quién entrenar. Entonces entra un entrenador de Camagüey, apellido Fal, y empezamos a entrenar con Fal. Eso fue en los primeros meses de la preparación general, de septiembre a octubre más o menos. Pero casualmente se hace unos Juegos Panamericanos en Santiago de Chile en el 95. Entonces lo que hicieron fueron como que darle fogueo a los segundos años juveniles para que cuando fuera el Mundial Juvenil ya tener base. Entonces llevaron a 2 atletas que eran últimos años juveniles y los demás juveniles que fuimos a ese Panamericano Juvenil eran segundo y primer año en la categoría. Y ahí clasifico y voy al Panamericano Juvenil. Acto seguido, al regreso. ¿Qué lugar cogiste en ese Panamericano? En un cuarto lugar. Cuando regreso, ya el profesor Fall, antes de nosotros ir al Panamericano Juvenil, ya el profesor Fall, tampoco no sé qué fue lo que pasó, si se fue de misión, ¿ok? No estaba ahí. Entonces entra con nosotros Ricardo Ponce. Ricardo Ponce, el actual entrenador. El actual entrenador ahora del equipo nacional de triple. En este caso está ahora con el femenino. Y algunos en masculino, pero bueno, tiene la principal figura en el femenino. De Yanis. Exactamente. Empezamos a entrenar con Ponce y con Ponce fuimos entonces al Panamericano Juvenil. Ya acto seguido regresamos, empezamos a entrenar. Y el próximo año, y entonces nos toca el segundo, que viene siendo mi tercer año juvenil, que fue el Mundial Juvenil. Ya ese Mundial Juvenil sí estaba ya el Piro y otros atletas más de la Expo Nacional, y también pertenecíamos de cierta manera al equipo nacional. Vamos primeramente al Centroamericano Juvenil. Ahí el Piro agarra, creo que plata, y ganó ese Centroamericano. ¿Cogiste oro en ese? En ese Centroamericano Juvenil cogí oro. ¿Con cuál marca? ¿Y recuerdas? Creo que fueron como 16, 40 y pico, 60 y pico, no recuerdo bien. Yo sé que gané ese Centroamericano. Acto seguido, 2 meses o un mes después, no recuerdo, vamos a Mundial Juvenil. Y Espiro gana ese Mundial Juvenil y yo cojo plata ese Mundial Juvenil. El bronce ese Mundial Juvenil creo que fue un muchachito de Rumanía y el cuarto uno de Francia. Si mal no Mundial Juvenil en Australia. En Australia, en Sydney. Me comentaron cuando me paraba para la entrevista que para ese Mundial tenías problemas con la cadera, estaba seriamente lesionado. No, a ver, ¿qué pasa? Como yo, porque te repito, comencé muy tarde el triple, no tenía base de triple. Yo más bien comencé a aprender el triple estando en la EPA. Por eso que me decían así, el apodo, porque mi mejoría era mucha. Yo de la manera que yo entendía, después cuando yo me gradúo y, o sea, empiezo a tener más experiencia sobre el triple salto, era como no tenía base, como no sabía saltar, como no sabía. Entonces, cuando iba aprendiendo, por supuesto, los resultados eran, yo casi mejoraba casi como 1 metro, creo, por año. ¿Por qué? Porque como no lo sabía, no tenía, o sea, el triple mío comencé siendo más bien primer año juvenil. Pero ese tiempo que estuviste, que no sabías la técnica, digamos, eso te pasó factura al cuerpo, digamos. Sí, yo creo que sí. De hecho, yo creo que mi terminación de mi carrera deportiva sería quizás a raíz de muchas, yo no era el de lesionarme mucho, pero quizás cuando ya empecé a tener más trabajo encima, ya me costaba un poco más, o sea, mantenerme en forma y entonces empezaron ya las lesiones, ¿ves? ¿Por qué? Porque creía que como no tenía tanta base, como no sabía mucha técnica, más bien yo digo que yo saltaba y ni sé ni cómo saltaba, te lo juro, porque en un momento determinado me ponía técnico, pero había cosas que en los mismos entrenamientos, por ejemplo, había entrenamiento o modelaje competitivo que quizás a un atleta le servía y a mí no me servía. ¿Ves? No sé si era porque él tenía quizás más trabajo que yo o más años de experiencia que yo, no sé.
Y entonces ya poco a poco, cuando fueron haciendo los entrenamientos individuales, o sea, lo que sabíamos que te pone bien a un atleta, que le ponía bien al otro atleta, entonces ahí más o menos empecé a tener ya yo mis resultados. ¿Ves? ¿Por qué? Porque hicieron como una magia, no sé, Ponce en este caso, hizo como una magia de que quizás, por ejemplo, para poner tu ejemplo, René, que es el Piro, tenía un físico, vaya, fenomenal, era fuerte, era rápido, era técnico. Sin embargo, yo ni era rápido, ni era fuerte, pero era un poco más técnico. Entonces, se basaba más bien en la técnica, enseñarme la técnica del triple. Y quizás por mi flexibilidad, esta serie de cosas, de hecho, mejoraba bastante mi resultado. De hecho, habían atletas de que su carrera de impulso, por ejemplo, era de 15, 17 pasos. Y mi carrera de impulso, yo no pasaba de 11 pasos de carrera de impulso. O sea, mi carrera de impulso prácticamente en comparación a otros triplistas era pequeña. ¿Por qué? Porque yo era muy lento. Entonces, tenía que buscar la máxima velocidad en un tramo pequeño. Entonces, era mi explosividad. Y entonces mi carrera de impulso era muy pequeña. Y de ahí es que tenía yo mi resultado. ¿Esto que te refieres? Por ejemplo, eres subcampeón mundial juvenil en el 96, En el 96. pero llevabas 2 años. 2 años nada más en el entrenar. triple salto. ¿Entiendes? El año que comencé mi primer año juvenil y el segundo año que fui al Panamericano juvenil. O sea, lo que llevaba solamente eran 2 años en el triple salto. Quiere decir que todos los demás atletas que competían conmigo, o sea, tanto como juveniles como en equipo nacional, llevaban muchos, pero muchos más años que yo en lo que era, en lo que era el triple salto. ¿Entiendes? ¿Y cómo se vivía esa competitividad sobre todo los jóvenes que habían? La escuela de triple salto, muy bien lo sabes, es inmensa. Sí. En aquella época supongo que igual, bueno, supongo era igual. ¿Cómo era, sabes, tratar de llegar a ser la primera figura o llegar al equipo nacional de mayores? A ver, te explico. En el tiempo mío, yo creo que ahora se goza de, como siempre, todos los años se ha gozado de una buena salud en lo que es en el triple salto. El triple salto en Cuba es una escuela de todos los tiempos. Pero creo que en el tiempo de nosotros había mucho mayor rivalidad que ahora. De hecho, después de la temporada de nosotros, que fue la temporada de Betanzo, de David Giral, de Gopello, eso, todavía se veía esa rivalidad. Pero ¿qué pasa? Que al insertar el Piri y yo al equipo nacional, teníamos otros atletas de primer nivel y entonces era muy difícil en este caso ir a la gira. Porque incluso teníamos 7 hombres, 8 hombres por arriba de 17 metros, por ejemplo. Entonces, para hacerlo primera figura era muy difícil. Porque en ese tiempo tenía, por ejemplo, estaba Daniel Osorio, que creo que es jefe técnico todavía en lo que es exacto en la Comisión Nacional de Exacta Longitud. Estaba Osiris Mora, que era saltador también de triple, estaba por arriba de 17 metros. Estaba Juan Miguel, que también estaba por arriba de 17 metros. Estaba César, un muchacho de Santiago, también estaba por encima de 17 metros. Estaba... A ver, eso te estoy diciendo más o menos para después llegarte a Joel y eso. Había otro municipio de Santiago, no recuerdo bien su nombre, que también estaba por arriba de 17 metros. Estaba el Piro, que era de mi año, también estaba por arriba de 17 metros. Joel, por supuesto, Joel García estaba por arriba de 17 metros. Eliezer Urrutia, por arriba de 17 metros. Y por supuesto, Joel Vizquezado. O sea, que estar en el equipo nacional en aquella época era muy difícil, era muy difícil. O sea, teníamos muchos atletas por encima de los 17 metros. ¿Tú en qué año logras llegar al equipo nacional? En el 96. 96. En el 96, cuando exactamente, terminó ser subcampeón mundial juvenil, pasó al equipo nacional. Ya habías logrado tu marca por encima de eso. En ese tiempo ya tenía 16.88. Fíjate que yo, exacto, en el 95, 16.47, en el 96, 16.88. Pero entonces comienzo con 15.06. Fue mi primera marca cuando salté triple salto. ¿Me entiendes? Entonces cuando voy a mi primer año juvenil, mira, de 15.06 a 16.47. Ya más de un metro. Entonces comienzo ya cuando salté 16.47, ya yo estaba allá en la ESPA nacional. O sea, mejoraba mucho. Después 16.88, y después 16.32, así ves, ya mejorando. Después hubo un momento de que, por supuesto, tenía que tener maestría deportiva. No la tenía porque si no tenía experiencia en el triple salto, menos tenía maestría deportiva. Entonces pagué muchas novatadas, a raíz de eso pagué muchas novatadas. ¿Por qué? Porque no me concentraba mucho quizás en las competencias, quizás quería imitar a otros atletas, y que como dice el refrán, que imita fracasa.
Y entonces no me concentraba muy bien en mis competencias, quería mirar y aprender. ¿Por qué? Porque esa es la novatada que decía, porque, o sea, como comencé en muy poco tiempo y mis resultados o sea, fue Muy muy rápido. rápido. eh, o sea, tuve muchas novadas para novadas. Claro. Y eso me pesó en mi carrera deportiva después. Claro, en esa edad no te Mm, das cuenta de lo importante que era exactamente, dedicarte a eso en ese momento. no me daba cuenta de eso. Ujú. Pero Y así, bueno, así todo, ya en el equipo nacional llegas a tener tus resultados. ya Ya. llego a tener mis resultados. Entonces, teniendo mis resultados, ya cuando entro al equipo nacional, saliendo de juvenil, eh, empiezo a entrenar entonces con otro profesor que se llama Julio Becker. Empecé a entrenar con Julio Becker. En ese tiempo, el triple masculino estaba dividido en dos grupos, en dos bandos. Un grupo lo tenía Julio Becker y el otro grupo lo tenía Bandera. Ujú. Cifredo Bandera, un gran Bandera. entrenador que hace poco lo perdimos. También fue parte de mi vida en mi carrera deportiva. Tú estabas con... También entrené con Bandera en el Panamericano del 99. Ya yo era alumno de Bandera. Entonces, Julio, o sea, éramos dos partes. Un grupo estaba Julio Becker, otro grupo estaba Bandera. Entonces, en el grupo de Bandera estaba Joelby como primera figura y en el grupo de Julio estaba Joel y Urrutia como primera figura. Entonces, Ponce, por supuesto, estaba con el juvenil que venía con Joandri, con Cobeo, con David Giral, y entonces estuvo en ese tiempo en el juvenil. Nos hubiera gustado a muchos atletas que fuimos atletas de Ponce, seguir con él en este aspecto para el equipo nacional B, porque también estaba en el salto largo, que también es alumno de Ponce, Luis Felipe Meli, Joan Lino Martínez, que en estos momentos fue bronce. Joan Lino fue bronce creo que un mundial, un juego olímpico por España. Ujú. Y también éramos alumnos de Ponce. Ese que Ponce fue también. Bueno, es un buen entrenador. Ujú. Yo diría que para mí, en lo que es la escuela de salto, Bandera, Milán Mato y Ponce para mí ha sido uno de los mejores Y este entrenadores. dominio en el triple salto, digamos, a nivel mundial, dominio no, estamos en la élite, ¿a qué tú crees que se deba? ¿Por qué el cubano es bueno para el triple salto? Chicos, yo soy del criterio que yo no sé qué pasa en Cuba. Yo digo que uno Sí, una para el patada en salto el en piso general. y en vez de salir poco, sale triplista. Ujú. ¿Por qué? Porque ha habido saltadores de longitud Ujú. y ha habido saltadores de triple. Y creo que ha habido más saltadores de triple que en longitud en lo que es a nivel A mundial. nivel mundial, sí. Y esto no viene, yo creo, desde la etapa de nosotros, eso viene desde la etapa de Pérez Dueña, porque también estuvo Pérez Dueña, también estuvo Reina, Ujú. o sea, muchos atletas, ¿ves? Que yo no los conocí ni tuve la oportunidad de saltar con ellos, pero sí conocía algunos de sus resultados, ¿ves? De hecho, creo que la primera vez que yo vi a Reina lo vi en Villa Clara, en el zonal este juvenil que te expliqué. No sé si es que estaba ya en sus años últimos de su carrera o es que estaba de entrenamiento, o sea, de vacaciones, estaba manteniéndose y ahí fue cuando por primera vez vi a Reina. Y entonces, nada, cuando yo, vuelvo y te repito, cuando yo entro a la Expo Nacional, no, yo veía a todos los atletas de, 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 de la élite mundial y todo comienza por Barcelona, para que tú veas. Yo, como estaba o sea, estaba en la I de Santo Espíritu, y en los Juegos Olímpicos de Barcelona, yo veía los Juegos Olímpicos. Yo tengo un primo y una prima que eran triplistas también, Mario Galo Pedroso Villamil y Magali Pedroso Villamil. Y ellos eran triplistas, para que tú veas, estaban en la familia y eran Estaba triplistas. ya. Y yo lo veía a ellos hablar de deporte, por supuesto eran mayores que yo, y hablaban de deporte, si fulanito, menganito, francés, y yo votado, yo estaba en atletismo, pero estaba por estar, como alguien dice, pero no sabía ni de nadie del atletismo, ¿ves? Y entonces ellos me hablaban de atletas aquí de Cuba, como el caso de Joelby, que hoy lo veía en Barcelona, como el caso de Ian Peroso en Barcelona, como estaba hablando de los saltadores, Javier lo veía yo de Limonar normalmente, pero bueno, de otros atletas que yo lo veía de Barcelona, ¿ves? De otros países también, por supuesto. Y entonces, al yo llegar a la Expo Nacional,
ver a esos atletas delante de mí y decía, oye, esto ya me montaron el burro. Entonces aquí lo que me hace falta es cabalgar el burro y ahí hasta donde llega. Y ya mis pasitos. Y entonces ellos me hablaban. Y yo más o menos conocía. Ya cuando iba a la profesional ya conocía a quién era fulano, quién era mengano, quién nació, este que hablaba mi primo, este hablaba mi prima, y así sucesivamente. Y nada, y después cuando termino, como te decía, de juvenil, que comienzo ya en el equipo nacional, empiezo a ir a la gira Europa. Entonces en la gira Europa... Los Grand Prix. Los Grand Prix, exactamente. Ahora le llaman Liga Diamante, en aquel momento era Grand Prix. Entonces empecé a ir a los Grand Prix y ahí empecé a pagar otras novatas más. ¿Por qué? Porque veía a esos mismos atletas que te expliqué, que veía en Barcelona, de otros países, no sé qué, no sé más, y yo veía un Grand Prix y coincidía quizás con atletas de otros eventos, y decían, mira fulano, mira mengano. Yo no soy fotogénico de tirarme fotos y nada, pues no me gusta mucho tirarme fotos, pero sí me gustaba verlo, cómo corrían, cómo saltaban, etcétera. Hasta que llegó el Mundial del 99 en Sevilla. Cuando llegó el Mundial del 99 en Sevilla, anteriormente a eso hubo los Juegos Panamericanos. En los Juegos Panamericanos ya yo pertenecía a bandera. O sea, Julio hizo un vamos a llamarlo, reordenamiento más o menos de su equipo. Entonces se quedó con algunos atletas, en el caso de Urrutia, en el caso de Piro. Y entonces Joel y yo pasamos para bandera, junto con Joel Vizquezada. Entonces fuimos a los Juegos Panamericanos, tuvimos que eliminarnos para los Juegos Panamericanos, que eso fue una odisea para mí. Ahí en Cuba, todos los triplistas se tuvieron que eliminar para... Tuvimos que eliminarnos. ¿Cómo decidieron eso? Eso fue, yo creo que yo tuve que saltarme con un canguro, te lo juro. Yo tuve que saltarme con un canguro, más que un canguro, porque yo era más chiquito. Yo y el Piro éramos los más pequeños. Y imagínate tú, para los Juegos Panamericanos, o sea, eran 2 plazas nada más. De hecho, hoy por hoy todavía es así. A los mundiales van 3, pero los Panamericanos, Centroamericanos y eso van 2. Y entonces, casualmente, el año anterior, que fueron los Juegos Centroamericanos de Maracaibo, creo que fue en el 98, creo que fue Joelvi y Urrutia. Y entonces había que convencer mucho, porque los Juegos Panamericanos ya habíamos ido para la gira 5 atletas. Estaba Joelvi, Urrutia, Joel, el Pirillo. Hayamos ido para la gira. El Pirillo era los más jóvenes. Pero casualmente, antes de irnos a la gira de invierno, estuvimos, por supuesto, en bajo techo. Y Joel regresa lesionado, el Pirillo regresamos porque no hacíamos equipo. Y entonces hace equipo Urrutia y Joel al Mundial bajo techo de ese año. Creo Joel coge bronce, creo, y Urrutia plata. Algo así, no recuerdo bien, pero Urrutia había metido récord mundial bajo techo con 17.89. Y era muy difícil. Todo el mundo estaba a los ojos, por supuesto, a nivel mundial, encima de Urrutia. Buen saltador, te digo, muy buen saltador de Urrutia. Pero que teníamos que rifárnosla. ¿Por qué? Porque eran dos plazas solamente. O sea, Urrutia estaba seguro. La otra plaza era entre ustedes. Yo diría que, no, en seguridad, yo creo que él estuvo seguro hasta un momento. Porque yo digo, entre todos los triplistas, yo digo que el único triplista que siempre estuvo seguro en todas las competencias era Joel. No sé si era que era difícil ganar la Joel. De hecho, nosotros tenemos muy buena comunicación. Y todos los triplistas, para que tú veas, en aquella etapa, todos nos llevamos muy bien, fuera del terreno. A la hora de competir, teníamos mucha rivalidad y entonces, o sea, nos decíamos cosas, pero no eran cosas con maldad de ver. Era la manera de cómo sacar de competencia a cada cual, o cómo buscarle la debilidad a cada cual, o cómo saber cuál era el salto predominante de cada atleta. Y entonces en eso siempre nos enfocamos, ¿ves? Entonces, creo que en esas partes Joel era más maestro entre todos nosotros. Quizás sea por eso que duró tantos años como con la élite en este caso. Entonces, era muy inteligente y era muy difícil de ganar. Para mí, creo que en Cuba el triplista más difícil de ganar fue Joel Vizquezada. De hecho, creo que si le gané una o dos fueron muchas. Si mal no recuerdo, y creo que fue una Copa Cuba, un Barriento, algo así. Porque era muy difícil, tenía mucha maestría. De hecho, hoy nosotros cuando nos llamamos y esto, o sea,
de jodera, ¿no? Nos decimos, oye, te llama tu papá, no sé qué, así ve, nos decimos cosas. Sí, claro. Pero otro que era muy inteligente a la hora de aceptar era Joel García. Buah, Joelito era muy inteligente también y muy técnico, muy técnico. Y Urrutia era extremadamente fuerte, técnico. O sea, Urrutia y Espiro creo que era lo que tenía mejor, o sea, biotipo para el triple. ¿Y entonces cómo se eliminaron para...? Y entonces nos eliminamos, o sea, un grupo se fue por Europa y otro grupo se quedó en Cuba. Y entonces otro grupo competíamos aquí en lo que era Juvenalba, aquí en América mismo, o sea, salíamos competencias aquí en Pitico, y o sea, como el caso, yo ese año yo había ido para Río, creo. El Iberoamericano. El Iberoamericano. ¿Fuiste oro? Que cojo oro en el Iberoamericano, Urrutia creo que va para otro lado, y así nos fuimos. Entonces, el que mejor saltara era el que hacían los equipos. Pero que la decisión total lo tomaba la Copa Cuba y el Barriento. Eran los eventos predominantes. Exactamente. Entonces ya Urrutia venía con un récord mundial. Ya él venía con una medalla mundial bajo techo. Y yo prácticamente estaba como quien dice, así, o sea, en cuero. Nada que perder nada. Entonces tuve que eliminarme varias veces. Se va a Urrutia, no se va a Joel y el Chispa por Europa. Y Urrutia se va para América igual que yo. Y entonces cuando llegamos aquí, faltaba un tercer hombre. O sea, yo había cogido bronce, creo, en la Copa Cuba, en el Barriento, no sé, uno de las dos. Si no fue bronce en una, fue plata en otra, así. Y entonces, Urrutia se queda también conmigo. Y tuvimos que eliminarnos. Como quien dice, un tú para tú. Para ir entonces a los Juegos Panamericanos. Ya el Chispa siempre estuvo seguro. O sea, faltaba una sola plaza, que esa plaza que faltaba era o entre el Chispa, Joel y yo. Disculpa, entre Urrutia, Joel y yo. Entonces empezamos a eliminarnos. Pues, yo con Urrutia, yo con Joel, después Joel con Urrutia y así. El hecho que si yo era el que estaba en desventaja, porque ellos tenían sus resultados y yo prácticamente estaba subiendo en ese momento. Entonces, para yo poder ir a los Juegos Panamericanos, tenía que ganarle a uno de los dos. Y casualmente empiezo a eliminar a Joel en este caso, y entonces el que me faltaba era Urrutia. Y entonces empezamos los juegos. O sea, su psicología, yo mi psicología, y así ve, o sea, y empezamos a competir un tú para tú. Por supuesto, él como tenía más nivel que yo competitivo, o sea, tenía más resultados que yo, a mí se me ponían de liebre, o sea, yo saltaba primero y él atrás, por supuesto. En el triple es muy importante tú ir adelante porque dependencia de como tú saltes, yo no te remato, ¿eh? Entonces, son 6 saltos. Los primeros 3 saltos, si yo tengo un mejor resultado que tú, cambian el orden. Claro. Y nunca me cambian el orden. O sea, siempre lo dejaban de liebre. O sea, me dejan de liebre y ahí la patarme. Se eliminaron en eventos en giras. No, confrontaciones. Ahí en Cuba. Aquí en Cuba, confrontaciones. O sea, hicieron hicimos varias confrontaciones. Exactamente. O sea, íbamos, las competencias que hacíamos, o sea, en América o en Europa, sí contaban, ¿ves? Pero en las eliminaciones así como tal, eran confrontaciones entre nosotros mismos. Ya, o sea, le gano a Urrutia y entonces hago el equipo a ir a los Juegos Panamericanos. Entonces, con el Chispa, exactamente. Yendo a los Juegos Panamericanos, si agarraba medalla en los Juegos Panamericanos, aseguraba mi boleto para ir al Mundial. ¿Ves? Y entonces movía bien en los Juegos Panamericanos. El último salto fue que me ganó el Chispa y me ganó Carter, un americano. O sea, ibas primer lugar hasta el último salto. ¿Cuánto fue que saltaste ahí? 17, 19 o 09, algo así. Y cojo bronce en esos Juegos Panamericanos. Yo vi, sí, 19 porque yo vi ganó con 25, creo. Con 17, 25. Y Carter, yo no sé si Carter cogió 19, yo 11, o Chispa 25, Carter 21 y yo 19. No recuerdo bien. Tendría que buscarlo ahí en las cosas de mi casa y eso. Yo tengo mis medallas, mis trofeos y eso. Y entonces ya regresamos aquí a Cuba. Casualmente, aquí en Matanzas ese año había ¿Eras pronóstico de medalla en ese Panamericano? Sí, era pronóstico de medalla. Sí, aparte, era pronóstico de medalla y a la vez no, porque había un saltador de Bermuda que anteriormente a Urrutia era el que tenía récord mundial. Y entonces estaba Carter, que había sido cuarto en ese mundial bajo techo.
Y entonces tenía que jugármela. O sea, Sí. estaba pronóstico desde un punto de vista y a la vez no. Lo que hiciera estaba Podía bien pasar, hecho. Podía. Pero bueno, la medalla se logró. Sí. Igual que el caso de Luis Felipe Meli, también había cogido bronce en los IDU, que éramos los que estábamos más o menos si podíamos o no podíamos ir al mundial. Y entonces, cuando llegamos aquí a Matanza, había un 26 de julio, qué sé yo, y cuando terminamos aquí el acto con el comandante, vamos a Europa, y entonces se queda aquí en Cuba, eliminándose como mismo me eliminé con Urrutia, Joel y Urrutia. Para el tercer hombre, Para el tercer hombre para el mundial, exactamente. Le gana a Joel a Urrutia, y entonces Joel es el que va como tercer hombre para el campeón mundial bajo techo no era increíble. El campeón mundial bajo techo de ese año y recordista mundial de ese año no logra ir a un Juego Panamericano y no logra ir a un campeonato del mundo. Claro, En este caso, en el aire libre, del nivel que había en el tiro de salto en Cuba en ese tiempo. Era increíble. Entonces todo el mundo no se lo procesaba. ¿Y cómo no van a llevarlo? Pero es que en las confrontaciones. No, exacto. Entonces, nosotros teníamos mucha rivalidad con Alemania y Gran Bretaña. Gran Bretaña tenía un buen equipo en lo que es los triplistas, y entonces cuando íbamos a la gira nos casaban, ¿ves? Y Italia había estado Camusi también en ese tiempo. Porque lo buscaban para competir con ustedes en la gira. O sea, buscaban las maneras de chocarlo, como, o sea, buscar los triplistas cubanos, chocar en este caso con los franceses, con los británicos, con los americanos, por supuesto, y con los italianos, ¿ves? Entonces, por ejemplo, cazaban competencia, o sea, usted era de Gran Bretaña, yo era cubano, y competíamos nosotros dos en una competencia, por ejemplo, no sé, en Zurich, por ejemplo. Y entonces después teníamos que competir, no sé, en Stuttgart, por ejemplo, y ya tú no competías conmigo, tú competías con otro cubano, claro, y yo competía con otro de tu equipo, y así es, buscando casi siempre como todo, eso es un mercado, porque sí, es que dice de ver cómo se ganan las competencias y quién, o más bien yo diría que quién era el que mejor estaba, o como equipo, o Gran Bretaña, o Cuba, o Italia, o Estados Unidos, no sé, sí, no sé, o Alemania, habían unos alemancitos que también se estaban bien. Y los brasileños, habían buenos brasileños también en esos tiempos que tenían buenos triplistas, no tanto como nosotros, como Gran Bretaña, que tenían buenos saltadores, por supuesto, Jonathan Edwards, Chique, toda esa gente, eran buenos saltadores también. Y bueno, asiste entonces al mundial ese. El mundial del 99. Ahí te expliqué que novatada, empecé a mirar gente. De hecho, ni pasé a final, yo creo. No pasé a final. ¿Pero qué eran esas novatadas? ¿Qué te pasaba? A ver, novatada en el sentido de que nunca me había enfrentado a esos grandes atletas, en este caso en el triple salto, que yo había visto, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ves que yo había visto, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96. Y entonces yo veía, a ver, en algún momento podría estar en un mundial. Entonces, cada vez que yo competía en la gira, veía fulano, mengano, pero nunca todos los saltadores juntos, hasta que llegamos a los mundiales, por supuesto. Ya cuando llegó el mundial, ya sí veíamos todos los saltadores, y entonces no pasé a final en ese mundial. Porque la presión. Quizá la presión, quizá, no sé si era porque habíamos salido a los Juegos Panamericanos y no tuve buen modelaje competitivo entre lo que era los Juegos Panamericanos al Campeonato Mundial de Sevilla. Quizás también pueda haber sido el cambio de entrenador, porque también eso también me ocurrió. Y la gente no comentó a lo mejor que, o sea, tú tuviste un mal resultado en el Mundial y la gente pensaba, coño, tenemos a Urrutia en Cuba. La gente no comentó algo respecto a eso. Bueno, pudiera haberlo hecho, pero al final... O sea, contigo, a ti no te pasó nada, o sea, no pusieron presión a ti en Cuba. No. De hecho, yo creo que ya haber ido a los Juegos, al Mundial del 99 para mí era bueno, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya empezaba ya a chocar más bien con los saltadores ya del primer nivel, aunque ya lo estaba haciendo desde la gira, ¿ves? Claro. Pero bueno, ya creo que en ese tiempo ya yo empezaba a chocar, ya claro, lo que era. Era normal. Lo tenía en ese tiempo 18 años, 19, más o menos, 18, 19 añitos. Era nuevecido. Y no tenía mucho tiempo tampoco en el triple salto. Claro. Era entendible también que te pasara. Exactamente. Entonces decía, bueno, quizás para el próximo año las cosas puedan marchar mejor, no sé qué. Y así mismo fue. De hecho, cuando terminamos el 99. Ese año eres novato del año. Ese año fui novato del año, exactamente. En deporte en general. Exactamente, en deporte en general. O sea, era un
muy buenos resultados. No, Ya, muy bien. no, de hecho, yo venía muy bien. Que por eso que me decían la chicha y la bala, Chichi el la tete para bala. el niño, qué sé yo, porque yo venía muy bien. Independientemente, quizás no con esos grandes saltos, pero sí en lo que era Progresivo. progresivamente venía muy bien. O sea, cada vez que saltaba mejoraba, cada vez saltaba mejoraba. Mejoraba mucho. Quizás sea porque como no tenía esa maestría, quizás sea porque prácticamente estaba comenzando, quizás sea por eso que eran mis mejoras tan, tan largas, ¿ves? Casi, yo a veces mejoraba casi un metro por año y cada vez que saltaba siempre mejoraba. Luego de eso, en el 2000, asistes a las Olimpiadas. En el 2000 voy a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo llegas ahí a clasificarse? A ver, para clasificar a los Juegos Olímpicos, por supuesto, tuvimos que ir a la gira de invierno, igual a la gira de verano. Empezamos a competir, igual todos los saltadores, igual los mismos saltadores, o sea, nosotros 5 salíamos para la gira. E incluso hubo un momento que fuimos hasta 7 saltadores para la gira. 7 tripistas. Un momento que fuimos hasta 7 tripistas para la gira. Y entonces, ¿por qué? Porque fuimos nosotros 5 como equipo nacional y fue Betanzo y David, creo, o Copello, Okay. que también eran muchachos que habían salido de juvenil y venían también muy bien también esos atletas. Esos tripistas venían muy bien. Eso pasaba que tú eras a lo mejor el talento, pero un año después había otro talento y Exactamente. otro año después había otro y así. entonces tenías que estar- ¿Qué pasa? Que es lo que te decía. Yo no sé si es una magia que tenemos nosotros los cubanos. No sé, que uno mete una pelea en el piso en vez de salir polvo, lo que sea, son triplistas. Ujú. ¿Por qué? Porque hay muchos triplistas y siempre hay continuidad en el triple. A pesar de que hoy por hoy hayamos perdido algunos triplistas por problemas X, pero todavía hay triplistas y todavía están a nivel mundial. ¿Ve? Y incluso los que estén en otros lugares por Están a su nivel. decisión propia, Ujú. que se las respeto, también están en ese mismo nivel. Y creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque donde quieran que estén, se sabe que hay una escuela cubana de salto, ¿ve? Y es muy importante. Es bueno eso. Y eso me enorgullece, ¿ve? Claro. Me enorgullece de que haya eso en este país. ¿Y cómo tú asistes a las Olimpiadas del 2000? Entonces, voy a los Juegos Olímpicos por igual la trayectoria de los juegos, de las giras invernales y de la gira al aire libre. Igual se hizo las mismas competencias, se hicieron las mismas eliminaciones, donde ahí fuimos 3. Bueno, En ese caso, se vuelve a quedar Urrutia para los Juegos Olímpicos. Igual nos tuvimos que eliminar igual como Papúa Barrientos, igual, pero iban los 3 primeros lugares. O en resultado en este caso, y en cantidad de competencias ganadas. Y entonces llegamos a ir Urrutia, Joelvi y yo. Fuimos a esos Juegos Olímpicos. Pero anteriormente empezamos a competir, por supuesto, para Europa, para coger fuego internacional, para limar o sea, las dudas que podíamos tener, o la maestría competitiva, o buscar como bien se dice, buscar nuestra forma competitiva. ¿De qué manera? Topando, compitiendo en lo que era la gira y esa serie de cosas. Pero Joel y Joelvi se lastiman estando en la gira y yo en aquel tiempo era de poco lesionarme. Y casi todas las competencias mías las estuve compitiendo, más las de Joelvi y las de Joel. Entonces, a raíz de eso, al llegar a los Juegos Olímpicos, no llego en forma deportiva. has competido demasiado en el año. Ya había quizás competido demasiado en el año y no llego en forma deportiva. Ellos se reservaron más y entonces obtuvieron mejores resultados que yo, por supuesto. Joel coge plata en ese Juego Olímpico de Sydney y Joelvi coge cuarto. Y yo creo que cojo 12, 13, 15, 16, no sé. No llegué a pasar entre los 8 primeros. Duodécimo, exacto, en el 12. No pasé entre los 8 primeros. No logro pasar entre los 8 primeros. Y entonces regresamos después de los Juegos Olímpicos. Y yo creo que me sirvió ese Juego Olímpico. Mi castigo fue quizás no llegar a la gira de invierno. Por el mal resultado. Por el mal resultado de los Juegos Olímpicos. Y era merecedor de eso. Creo que era merecedor de que me hayan castigado de esa manera. Soy tan feo como tan franco. Soy bastante justo en ese aspecto. Era merecedor. ¿Por qué? Porque mi pronóstico era pasar a la final en los Juegos Olímpicos. Por los resultados que ya yo había tenido y por las marcas que ya yo había tenido.
¿Qué pasa? Que en el triple, o como en otros eventos, se hacen dos marcas. Se hacen marca A y marca B. Cuando hay atletas que están por encima de las marcas A, casi siempre compiten tres competidores de cada país. Y cuando se tiene por encima de una marca B, solamente va un solo competidor. Entonces, creo que por las marcas que nosotros teníamos, yo, como teníamos marca A, obligatoriamente tenía que pasar a final en esos Juegos Olímpicos. Y entonces me castigan, merecedor de mi castigo. Lo digo así, era Tú merecedor. mismo te... Sí, porque ¿qué pasa? Que cada año que se pasa uno se analiza y los mismos entrenadores nos analizan. Y dice, coño, hiciste bien, hiciste mal, saliste bien, saliste mal, ¿me entiendes? Y sabía que había salido mal, ¿por qué? Porque no pasé a final en los Juegos Olímpicos. Y entonces no me llegan a la gira en invierno. ¿Ves? Al no irme a la gira en invierno, me dejan aquí en América. O sea, empezó a competir competencias aquí en América. Y casualmente, en ese año teníamos un mundial bajo techo. Entonces se iban a la gira bajo techo, se iban a Urrutia, a Juerbi y a Joel a competir por Europa en el invierno y a mí me dejan aquí en América, Venezuela. Estas competencias, como digo, son competencias bobas, pero a la vez era importante. ¿Por qué? Porque salía, follaba, topaba, quizás no al nivel de la gira a Europa, pero más bien me daba confianza en volver a confiar en mí. Y eso me ayudó. Yo creo que eso fue lo que me ayudó. ¿Por qué? Porque cuando vamos a Río, en el Iberoamericano de Río, llegué un poco tarde también en Río. Y agarro, o sea, obtengo la medalla de oro. En ese tiempo había hecho récord iberoamericano, después yo betazo me lo rompo. Y gano con 17.08, creo. Ya estaba ya volviendo a ser el mismo Michael, o sea, confiar un poco más en mí. Y entonces, ya a regresar aquí a Cuba, por supuesto, todos los pasadores estaban en Europa y había que buscar un resultado para ir al Mundial de Lisboa, que era final directa. O sea, tenía que estar entre los 15 mejores marcas en el ranking mundial. Y estas competencias me llevaron a estar dentro de esos 15 mejores atletas en el ranking mundial para el Mundial de Lisboa. Cuando llegamos al Mundial de Lisboa, llego un poco tarde. Yo diría que demasiado tarde, porque cuando llegamos a Madrid había problemas de vuelo, había huelgas de vuelo de Iberia, y entonces yo fui como, por supuesto no estaba en Europa, yo hice el viaje con Contorena. Y al llegar a Madrid, salimos bien de aquí de Cuba, normalmente en Air Iberia, y llegamos a Madrid. Cuando llegamos a Barajas, al aeropuerto de Barajas, había atraso de vuelo, 12 horas de atraso de los vuelos. Entonces, como de Lisboa a Madrid era como una hora nada más de vuelo, llegamos a Lisboa. El vuelo tenía que salir como a las 4 y pico de la tarde, porque el Habana-Madrid llegaba a 2:35, si mal no recuerdo, a Barajas, al aeropuerto ahí de Madrid. Y entonces volábamos para Portugal a las 4 y algo de la tarde. Al tener 12 horas de atraso de los vuelos, volamos a las 4 de la mañana. Y llego a Portugal como a las 6 y algo, salí del aeropuerto. O sea, que llegaste ya casi para... Ya, no, de hecho, el triple era a las 9 de la mañana. Y entonces, de hecho, yo siempre he andado como bolso de mano una mochila. Y por supuesto, la comida uno siempre debe echar ahí. Yo echaba los pinchos, el mono, la licra, todas las cosas de competencia. Yo siempre echaba una mochila. Por si acaso había algún atraso o algún equipaje no llegado o algo así, tú tienes que garantizar lo que realmente tú fuiste a hacer, a competir. Entonces siempre me llevaba eso encima. Y ya llegué a Lisboa y fui directo del aeropuerto para la pista a competir. Y agarré en ese mundial sexto. Bueno. Que yo digo que quizás si yo hubiese llegado bien, yo hubiese podido mirar en ese mundial. Porque ese año de hecho, en el bajo techo, yo estaba perdiendo muy poco. Yo estaba compitiendo muy bien. Yo había perdido muy pocas competencias. Quiero decir, ¿Cuál es tu récord personal en el salto? 17.32. Pero ya estaba más estable. O sea, había salto que yo hacía 17 metros, 16.90 y pico, 80 y pico, te saltaba 17 y pico, 20 y pico, ¿ves? Pero ya en ese año, en el 2001, yo creo ya estaba teniendo lo que era mi maestría deportiva. ¿Por qué? Porque ya estaba ya más estable en los resultados. Ya se estaba fácilmente ya por encima de 17 metros. ¿En qué año lograste ese 17.32?
Lo logré en el 2000, por ahí, sí, en el 2000 creo que fue. Si no fue en el 2000, sí, en el 2000. En el 2000 logré 17.32. Eso fue casi, digamos, llegando al final de... Llegando a casi a los Juegos Olímpicos. Sí, porque ya mi mejor marca anteriormente había sido 17.12. Después salté 25, que fue una confrontación muy reñida con René, con Espiro, que Espiro salta 22, que creo que es su mejor marca. Y yo salto 17-25 esa competencia, después salto 32, pero ya yo estaba ya, o sea, cogiendo mi forma deportiva y mi maestría deportiva. O sea, estaba más confiable en lo que era en mí mismo, ¿ves? O sea, mi resultado ya estaba más aceptable por arriba de los 17 metros. Y justamente, Michael, en ese momento llega como que de manera abrupta, digamos, no sé, el final de tu carrera. El final de mi carrera ocurrió después que terminé el Mundial de Lisboa. Regresamos aquí, hacemos la otra etapa de la preparación, que es el segundo macrociclo, y nos vamos entonces para la gira de verano. Estando en la gira de verano, vamos a una competencia en Francia, en Montauban. No, te miento, en Bordeaux creo que fue. Y ahí estaba también ganando la competencia. Estábamos en esa competencia, Joel y yo, de Cuba, estábamos Joel y yo, y un alemancito que estaba saltando bien, también como Gamusi, un italiano. Y estaba yo ganando la competencia. Y hice mi carrera de impulso. Cuando hice el despegue, tuve una ruptura de bíceps femoral, que fue un descarre total. Y ahí empieza mi gran problema en mi carrera deportiva. Porque fue una lesión. ¿Qué edad tenías cuando eso? Tenía yo 21 añitos. Comenzando más bien ya. Tenía ya 21 añitos. Y entonces tuve esa lesión. Como a las 2 semanas me traen para acá, para Cuba. Me acuerdo. No podía, o sea, no podía ni saltar, ni caminar. Me mandan para el Cerro Pelado a hacerme ultrasonido y me atiende el doctor Anillo. De ahí me repiten para el Fran País y ahí vemos ambas cámaras. Decide de operarme en su team, que se yo. Yo al principio tenía miedo, de hecho ya hasta me sentía hasta mejor. Y ya incluso ya caminaba bien, no cogía, o sea, no podía correr tanto, pero sí podía trotar. Confiaba en la recuperación. Exacto. De hecho, por mi mismo cuerpo, yo decía, yo me siento bien, yo no me siento. De hecho, yo no quería operarme. Pero en aquel momento había un médico que se llama Richard. Y Richard me decía, opérate. Entonces, los médicos, como saben más que uno, en ese caso yo... claro. En ese tiempo tampoco era licenciado, estaba haciendo mi carrera, pero no sabía mucho tampoco. Decía, bueno, cooperarte. Y me operan. Cuando me operan, ya empieza mi rehabilitación. Estuve mucho tiempo en el hospital ingresado y esa serie de cosas. Cuando terminan todas esas cosas de mi operación, empiezo mi rehabilitación. Cuando empiezo mi rehabilitación, por supuesto, como te decía, el triple tiene muchos atletas. Y entonces ya yo sabía que estaba mi futuro ahí, o sea, mi relevo ahí. Cuando regresaste no fue lo mismo. Ya no fue igual. O sea, me daban, en Fran País, en este caso, o sea, el team médico me daba 2 años para recuperarme. Y la Comisión Nacional me da un solo año. ¿Entiendes? Entonces traté la manera de... O sea, te daba un año para no darte baja del equipo nacional. Exactamente, para hacer por lo menos lo que era la marca B, para mantenerme en la preselección nacional. Bien. De hecho, empecé a entrenar y la recuperación fue yéndome más o menos bien. Pero que me apuro. Por tal de volver de nuevo al nivel. Ese año. Exactamente. Y entonces tuve una segunda lesión. Pero en vez de ser en el bíceps femoral, fue en el cuádriceps femoral. Es decir, lo mismo, un desgarre igual muscular, pero en el cuádriceps femoral. Ya ahí sí, ya me la vi fea, ahí ya hasta aquí se ha dado mi carrera deportiva. Me vuelve a ingresar igual al país, el mismo proceso, mi operación, vuelvo a salir de mi recuperación. De hecho, en esa segunda etapa, yo creo que de una a otra, yo me eché 11 meses en el hospital. Entre uno y el otro, así. Dentro del hospital 11 meses. Sí, entre lo que era la primera operación, a la segunda operación, mi recuperación,
más mi rehabilitación. Porque ¿qué pasa? Que en la segunda operación sí me hacen la rehabilitación en el Fran País. En la primera operación no me hacen la rehabilitación en el Fran País, me mandan para el estadio y empiezo a hacer con los fisioterapeutas y esas cosas en el estadio mi recuperación, mi rehabilitación, ¿ves? Y entonces nada, empiezo ahí, qué sé yo, qué sé cuándo, va, me vuelvo a lesionar y vuelvo a nuevo. Y ahí sí, en el Fran País sí me hacen mi rehabilitación como era debido a ser. Cuando entro normalmente una vez más al estadio, empiezo y ya no era igual, tenía pero mucho déficit de volúmenes musculares. Imagina tú, el yeso pone los pies flaquitos, como cualquier cosa. Tenías miedo a lo mejor Y de entonces, no, de hecho, me limitaba mucho. O sea, tenía que empezar a aprender a trotar, tenía que empezar a aprender a correr, tenía que tener completamente que me costaba todavía trabajo tener los 90 grados de flexión de la rodilla. Y entonces, a fortalecer y esto, entonces, me vi imposibilitado de poder hacer la marca que me pedían. Independientemente que ya tenía también saltadores atrás en el tiempo que te daban. en el tiempo que me daba. Tenía saltadores atrás también, como el caso de Danzo, David, Popello. Y nada, decidí ya no seguir la carrera deportiva. ¿Por qué? Porque quizás tuve miedo de volver a pasar por lo mismo y comienzo entonces y regreso aquí a Matanza. Eso para mí me chocó muy fuerte, quiero decirte, me chocó fuerte, porque yo, ya te explico, yo soy una persona muy hiperactiva, yo no me puedo quedar quieto, de hecho aquí en la casa yo no me quedo quieto. La mujer mía me dice, no, pues tú no descansas, tú no duermes, porque yo siempre tengo algo que hacer. Y me gusta, yo soy muy hiperactivo. Y entonces cuando empiezo aquí a Matanza, ya por supuesto, ya me había graduado, empiezo a trabajar en la IDE. Y los primeros meses yo trabajando en la IDE vaya, eso fue un caos para mí. ¿Por qué? Porque yo decía, porque yo estaba trabajando si yo todavía me sentía con fuerza, seguir saltando. Claro. El rendimiento. Y yo me cuidaba más con gallo fino. Porque yo no soy de estar metido en fiesta, me gustan los grupos, o sea, la música popular bailarle, me encanta. La salsa. Exactamente. Y entonces yo salgo donde hay un grupo que me guste. Y terminando el grupo me voy. No es que no, de la fiesta, por ejemplo, se acaba el grupo a las 2 de la mañana y la fiesta se acaba a las 4 y yo me termino hasta las 4. No, no. Yo se acabó el grupo porque yo fui al grupo. ¿Eres bailar de casino? No, yo siempre digo que soy un trompo, mentira, pero no sé bailar nada. Yo no sé bailar, lo que sí me gusta la música, me gusta la música y tengo un pasillito y eso, pero realmente no sé bailar muy bien. Y bailar casino, me sé 2 o 3 vueltas que me enseñó Andrés Leal, Barrita. Ese fue que me enseñó a mí bailar casino. Y entonces, no fumo, es decir, que me sentía, o sea, ni tomo tampoco. Ahora, yo digo que si el refresco, el yogur, el batido, la leche fuera bebida, entonces fuera el borracho más grande del mundo, porque eso es lo que tomo. Un pepino refresco, me tomo un pepino refresco. Así, ¿ves? No tomo ni ron, ni cerveza, no tomo. Eso fue lo que te quedó del deporte. Exactamente, ni vino, ni nada de eso, ni licor, nada, yo no tomo. Y entonces, ¿qué hay con esto? Me sentía eso, decía, cadero, si yo no tomaba, si yo no fiestaba, si yo no fumo, ¿sí? ¿Por qué a mí me tuvo que pasar estas cosas en el deporte? Te lamentabas mucho. Exactamente. Y entonces después, al cabo del tiempo, ya era graduado y no sé qué cosas. Y comprendí, ya era licenciado, y comprendí de que lo que tú debes, lo debes. Al final tienes que pasarte la factura. Entonces, yo decía, quizás me apuraron cuando entré a la ESPA Nacional, quizás no tenía esa base, desde un principio lo que era estrelizar, esa serie de cosas. Y entonces ya ahí yo empecé a analizar y decir, claro, quizás esto me faltó, quizás, hasta que me tocó mi lesión. Quizás me apuré demasiado en mi recuperación, producto a que como no me lesionaba, o sea, me lesionaba, ¿ves? Pero era bobería, era dolorcito en la cadera, porque quizás hice un mal gesto, o porque quizás eché el tronco adelante, no pasé la pierna a la hora de fe, o dolorcito en los tobillos, o en la rodilla, pero esas cosas normales, eso le pasa a todos los tripistas. Alguna contracción, algún desmonte músculo, algo así. Eso le pasa a todo el mundo, eso no solamente a un tripista, quizás a los corredores también, de la valla, velocista. Pero quizás pensé que eso me faltó, coño, quizás lo que debiste era esto y esto tiene que sacarte al final la factura. Al final pasa, claro. Entonces, cuando comienzo a trabajar, como te dije, en la IDE,
Y me chocaba eso, hasta el punto que yo era de que llegaba a la pista. ¿Era joven? ¿Qué edad tenías cuando empezaste a trabajar en la IDE? Cuando empiezo a trabajar en la IDE, como 23 años, si acaso, 24. Sí, por ahí más o menos. Y yo veía a los chiquillos entrenando y yo me iba, lo dejaba en la pista solo, No podía. no podía. Irresponsable desde un punto de vista, ¿por qué? Porque lo dejaba a los niños solos, compadre, dejaba a los niños solos. Le decía a los amantes en la remonta de la guagua y íbamos para ahí. Y yo cogí y me iba a mi casa. Ahí me iba a mi casa, ahí me iba a mi casa. A veces llegaba ahí y cuando llegamos al Ateneo, que se hace cuando, mandaba a los niños a calentar, que se hace cuando, le dije, no hay entrenamiento. Lo llevaban en el carro para ahí y me llevaba a mi casa. Hasta un punto de vista que mi mamá ha sido muy, muy importante en mi carrera deportiva. Uf, muy importante. ¿Por qué? Porque yo creo que mi mamá y mi abuela era mi motor. Había momentos que yo quería virar para atrás, decía, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Y mi mamá decía, si tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Hasta el punto de que cuando yo comienzo en la Expo Nacional, que fue cuando yo empiezo a saltar con el Chipa, con Rutia, con Joel. Y yo le decía a ella, yo decía a mi mamá, yo no puedo saltar de 17 metros. Esa gente salta tan duro, yo no llego a eso. Y ahora me sentó un día en la sala de mi casa y me dice, párate allí. Y me decía, cuéntame ahí. Y yo decía, ahí hay 4 losas, 1, 2, 3, 4. Y me decía, hoy tú saltaste 2 losas. Quizás mañana salta 3. Pero quizás pasado no salta 3 y salta 1. Pero como mismo hicieron eso, como mismo te estoy diciendo, también tuvo que pasar eso. Y así, hasta incluso te puedo hacer una anécdota que yo pasé una pena una vez haciendo arranque de pesa en la escuela. Yo ya ese tiempo estaba con bandera. Y yo no podía hacer arranque con 70 kilos. No podía. No podía, y no podía, y no podía. Y mamá ese día fue a verme a la escuela. Y estábamos haciendo pesas, me estaban regañando porque no podía hacer el arranque. Y mamá decía, no, pero entonces mamá le pregunta al profesor, pero ¿qué pasa? No, que no puedo hacer esta fuerza, no sé qué, no se llama. ¿Y pero qué es lo que hay que tener que adaptar? No, esto. Y mamá cogió y lo levantó. ¡Guau! Y yo veía, y mira qué bochorno, el muchacho dándome chucho. Mira qué bochorno. Tu mamá puede hacer y tú no lo puedes hacer. No sé. Entonces, eso mi mamá me impulsó mucho, Me decía, oye, mira, esto es así, mira, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Y fui poco a poco ahí, poco a poco. Fue durante tu carrera deportiva y después incluso tu carrera deportiva. Fue durante mi carrera deportiva, incluso cuando termino mi carrera deportiva. Cuando empiezo a trabajar en la IDE, yo me iba a parar en mi casa. De hecho, un día se sienta conmigo y yo llorando. Un momento muy difícil de su... Sí. No, yo es que no lo entendía, bro. Yo no entendía por qué mi carrera deportiva se había terminado tan rápido. Si yo me cuidaba más más con Gado Fel. Y se sienta conmigo y habla conmigo y me llevan a psicólogo. ¿Por qué me llevan a psicólogo? No porque estuviese loco, sino que en un momento determinado estoy yo lavando un par de tenis. Y yo me hice caga y no me di cuenta de mi hecho. Fíjate, si ya yo estaba tan metido ya, que yo decía, no puede ser. Y me pasaban las cosas, decía, no. Y no podía ir a la escuela, vi a los niños entrenando y esto y lo otro. Decía, es que de alguna manera era una envidia de ver a esos muchachos jóvenes comenzando su carrera. De hecho, cuando yo comienzo, tal es así, cuando yo entro a trabajar en la IDE, yo hablo con la subdirectora de docentes y el director de la IDE. Y yo le planteo una inquietud que yo tenía, que eso después me llegó a tener un resultado pequeño, pero a la vez con confianza en los atletas. Y yo al principio quería violar muchas reglas en lo que es de la regla escolar, ¿ves? O sea, el matutino, esas cosas. Yo me siento un día con el director y le digo, mira, mi alumno no hay en la matutina. El director decía, ¿tú estás loco? Eso es una cosa normal en la escuela. No, mi alumno no hay en la matutina. Porque yo creo que mis alumnos tengan por qué ir a la matutina. Entonces él me decía, pero bueno, explícame por qué no. Entonces, mira, en el tiempo que mis alumnos estén en matutino, yo hice como si fuera un cronograma de mi entrenamiento. Yo digo que yo puedo entrenar para tener un mejor resultado. Porque yo me veía que si yo no podía ser atleta, yo quería que los míos fueran. ¿Entiendes? Yo quería que mis alumnos tuvieran los resultados. De hecho, nueva meta, ya no soy yo. Ya no soy yo, tiene que ser ellos. Entonces, por supuesto, yo entro nuevo trabajando en la IDE y a mí no me van a dar los mejores alumnos. Me van a dar, por supuesto, los peores alumnos. Entonces eran peores en entrenamiento, eran peores en la docencia, eran peores en todo. Y yo decía, ¿qué veo yo aquí? Y yo me rompía la cabeza y iba para mi casa y me acostaba y decía, ¿cómo puedo lograr esto y esto y esto? ¿Cómo puedo lograr esto y esto y esto y esto? Y me levantaba a las 4 de la mañana para ir. Y ya la IDE y esperaba a las 5 de la mañana y era de 10.
Y yo calculaba a las 5 de la mañana el de pie a la hora del matutino, que era a las 7 de la mañana. Decía, de tal hora a tal hora, de tal horario, de tantas horas. Y de tal hora a tal hora se entrena, y de tal hora a tal hora pasa el cuartelero. Y yo estudiaba toda esa serie de cosas. Y ya yo decía, bueno, perfecto, voy a estar director. Y ya estar director, y cuando fui a estar director, le pregunté al director, mira, yo pienso que los niños míos no tengan que ir a matutino. Y yo me dice, ¿estás loco? ¿Pero por qué? Porque mira, se da el de pie a las 5:45. Yo llego a las 5 de la mañana aquí. Levanto a mis alumnos, voy para la pista, entreno. Cuando terminas de entrenar, por supuesto, no sé si usted estuvo becado alguna vez. Sí, sí. Se pasa la limpieza, o sea, se hacen los cuarteleros porque pasan visitas en los albergues y esa serie de cosas, ¿ves? Y entonces decía, bueno, en lo que yo termino de entrenar, los alumnos míos llegan, entran al albergue, ayudan al cuartelero a limpiar, se bañan que se lo hace cuando, y ya cuando pase la visita de lo que es la inspección y esas cosas de los albergues, ya los alumnos míos ya se bañaron, están listos. ¿Qué llevo en ese tiempo? Me lo llevo entonces para la biblioteca. Entonces, en la biblioteca yo buscaba informaciones, no sé qué más, porque qué pasa que en la tarde, antes de entrar al docente, hacían perspectivo. Entonces yo decía, bueno, entonces como yo no puedo ir al matutino, los alumnos míos toda la semana tienen que hacer el perspectivo. Y era un acuerdo. Entonces decía, bueno, para las noticias que ellos no pudieron tener en el matutino, ¿entiendes? Ellos lo van a tener en el perspectivo. ¿Qué pasa? Que el perspectivo siempre tenían que ser de mis alumnos. ¿Ves? Y entonces me tracé esa meta. Entonces el director dice, bueno, sí, tiene lógica, pero bueno, lo malo está en el matutino, que yo no puedo faltar al matutino. Entonces decía, bueno, vamos a hacer una cosa, dime los días más importantes que sean del matutino y esos días mis alumnos no van a faltar al matutino, pero los demás días sí. ¿Me entiendes? Quizás a la hora de salir del pase o a la hora de entrar del pase, qué sé yo, pero los demás días los necesito para trabajar. Y así poder avanzar con mis alumnos. Y así hicimos, pues llegamos a ese acuerdo y así hicimos. Y ya, y entonces me tomaba la tarea de que ya era parte mía, ya, para de no irme temprano a la escuela, me tomaba la tarea de pasar por las aulas. Y iba a donde estaba cada profesora y le decía, deme la tarea de, por ejemplo, tenía niños de séptimo, octavo y de noveno. Y ya estaba la profesora de español, dame la tarea a usted de español. Y ya estaba la profesora de matemáticas, o sea, de octavo grado, dame la tarea a usted de matemáticas. Y ya para séptimo grado, dame esta la asignatura, y ya para noveno, dame de español, un ejemplo, ¿eh? Y entonces, cuando comenzaba el otro día por la mañana, yo formaba el grupo y al azar, y a los niños de séptimo, dime esto de matemáticas, para saber si me iban o no me iban a las estudios en la noche. O sea, yo me tomé muchas cosas, muchas ideas que o sea, que me sirvieron, ¿ves? Y entonces, y eso hice. O no, si no, a los que no le preguntaba, por ejemplo, de las tareas y eso, le decía, dime qué dijeron en el noticiero, o dime tal información de tal deporte, y así, para que también me vieran en el noticiero, porque era al azar. ¿Sí? Y cuando hacía los test pedagógicos, siempre premiaba a los que mejores me salieran en el test pedagógico. Porque pensaba, o siempre he pensado que es un estímulo muy bueno. Y más en esa temprana edad. ¿Por qué? Porque había momentos que topábamos, pero había momentos que no topábamos. O por ahí que por ya se caían los topes, qué sé yo, y no podíamos topar. Y entonces, ¿qué hacíamos cuando hacíamos los test pedagógicos? Yo decía, bueno, que salga mejor de masculino o que salga mejor de femenino, me lo llevo para el lado. Me lo llevaba a Copelia, me lo llevaba a la playa, o me llevaba a un restaurante, que cuando él regresara de nuevo a la escuela, por supuesto, él se iba a comentar con sus amiguitos. Y entonces el amiguito iba a querer hacer lo mismo. Y así los motivaba yo a ellos para que me tuvieran mejores resultados y se entregaran mucho más. Y eso me dio mucho resultado con mis estudiantes cuando trabajé con ellos. De hecho, fuimos a los Juegos Escolares. Ese año que empecé a trabajar en la IE, fuimos a los Juegos Escolares. Matanza en ese tiempo estaba como en el 13 o el 14. Y lo llevamos, gracias a mi alumno, lo llevamos en un séptimo lugar. Después, o sea, tuve mi misión, que se hace cuando, y ya no me incorporo entonces a la IE. Cuando regresas de la misión. Cuando regreso a misión, no me incorporo a la IE, me incorporo entonces al municipio. Al INDE. Sí, al INDE municipal, a trabajar con las categorías pequeñas. Categoría que no me gusta, ¿no? Claro, y de hecho, mi comisionado y todo lo sabe. Que no me gusta trabajar con las categorías chiquiticas, o sea, no me gusta ese 9 y 10, no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque soy de criterio que un amiguito te lleva a un atleta. O sea, yo hago una matrícula, un ejemplo,
de 20 alumnos, 28 alumnos, que es como está indicado, ¿eh? Y entonces, yo tengo un amiguito, por ejemplo, yo tengo un niño y, y, y tiene un amiguito en el barrio, que el niño mío está, por ejemplo, en atletismo, y el amiguito está en baloncesto, o está en pelota, o algo así, y te lleva al niño fácilmente. Dice, no quiero estar más en atletismo, Ajá, y te lo lleva para otro deporte. Y claro. así. Entonces, pero cuando uno está metido ya en la categoría escolar y eso, ya los niños sí saben lo que quieren, saben que no pueden cambiarse de deporte, saben que ya están en una ID o algo así, y ya está más concentrado a lo que quiere. ¿Y actualmente a qué te estás dedicando? Actualmente trabajo un combinado deportivo con las categorías pequeñas. De hecho, me han hecho la propuesta de trabajar en la IDE, o sea, con la categoría escolar y esa serie de cosas, pero ahí viene la parte o sea, que no compagino. ¿Qué pasa? Que ya al trabajar en estos tiempos, en esas escuelas, formar a estos atletas ya no es igual como antes. Quizás por las condiciones de trabajo que tengamos, no estén muy buenas o algo así. Y lo otro es que te van a evaluar siempre por un resultado, una medalla de unos juegos escolares. Claro. ¿Ves? Pero entonces, ¿qué pasa en las categorías pequeñas? Tú puedes llevar quizás a un niño a la I o insertarlo en la I, o sé qué, y ya tu evaluación es buena. ¿Entiendes? Entonces, no me gusta trabajar esta categoría por esto. ¿Ves? Pero me gusta enseñarles para que otros consoliden lo que yo le pude enseñar. O sea, ¿crees que el proceso de evaluación a lo mejor no es el más idóneo? Sí, puede ser, pero es una cosa lógica. Si yo no cojo medallas en unos juegos escolares, mi evaluación no puede ser buena, porque el objetivo es que tú cojas medallas en un juego escolar. Como en la categoría infantil, tú tienes que coger primero, en este caso, en el área. O sea, yo tenemos aquí en el municipio de Matanzas, son 4 combinados deportivos. Por ejemplo, cogemos primero el combinado deportivo, mi evaluación tiene que ser buena. Claro. ¿Y cuántos alumnos aporto entonces a una preselección, pues a un provincial? Después a la liga estudiantil, que se hace en abril, después a cuántos aporto a la IDE. Y eso es bueno porque siempre va a estar, o sea, captando niños. Pero a la vez que llegamos a la IDE, por supuesto, en las categorías pequeñas uno hace varios eventos. Lanzamiento de la pelota, salto alto, salto largo, carreras con vallas, 100 metros, 50 metros, los 40 metros con vallas, los 1000 metros, lanzamiento de la pelota. Entonces, cuando uno va subiendo de categoría, por supuesto, ya las condiciones se exigen más. O sea, por ejemplo, ya yo veo un muchacho, un solo tipo, que puede hacer de altura y ya no tenemos colchón. Un ejemplo, ¿me entiendes? Entonces ya es más difícil. Por ejemplo, en mi caso, que es el triple salto, no tengo cómo trabajar el triple salto. No sé si me van a entender. Claro. O sea, para ti ahora en la actualidad, ¿cuáles son las principales cosas que te dificultan tu entrenamiento? Tú que estás directamente en la base en estos momentos. No, en la base no, o sea, me dificulta algunas cosas, pero a la vez no, porque nosotros podemos hacer medios. O sea, podemos inventar los medios y eso nos ayuda mucho. Pues de hecho, nosotros hacemos hasta, ¿cómo te explico? Hacemos cosas, o sea, seminarios, y hacemos cosas como como trabajo de foro, no sé si me van a entender, de algunos implementos que nosotros mismos podamos hacer, que nos puedan ayudar al desarrollo del deporte. Pero eso lo podemos hacer en las categorías pequeñas, en la categoría más grande, en este caso los juegos escolares, para la categoría escolar o algo así, ya se nos dificulta un poco más. Implementos específicos, más Exacto, exactamente. Ya, por ejemplo, se nos dificulta lo que es el calzado especializado, por ejemplo, los pinchos, esto, que ya sí necesitan otras cosas que no dependen de un entrenador. No sé si me va a entender, porque no puedo hacer un par de zapatos, no sé si me va a entender, pero entonces ya se nos dificulta un poco más. ¿Ves? Entonces, ahí está también parte de un resultado, porque si yo no tengo un par de zapatos especializados por un resultado, para tener un resultado, una categoría, ya también está en contra de mi evaluación de un punto de vista. ¿Ves? Pero nada, pero creo que la categoría chiquita es la más fácil para dominar estos aspectos, y por eso es que estoy en la categoría chiquita. ¿Ves? ¿Y cómo que quisieras lograr dentro del entrenamiento deportivo? ¿Quisieras en algún momento llegar a entrenar a mayores o quedarte? Me gustaría. ¿Cuál es tu aspiración dentro del mundo del entrenamiento? Me gustaría entrenar primeramente, entrenar a un equipo juvenil nacional. Pero con alguien al lado, que me guíe. ¿Por qué? Porque cuando uno lleva muchos años, en este caso, en las categorías pequeñas, por supuesto, en las categorías pequeñas tú haces un plan de enseñanza, mientras que en las categorías más grandes, escolares y todo eso, haces un plan de entrenamiento.
Claro. Entonces no quiere decir que se te pueda olvidar, pero hay cosas o algunos detalles Claro. que se te van, o Es sea, es como distinto, es diferente. Entonces es como repasar lo Ujú. que ya tú hiciste, no sé si me van a entender. Entonces me gustaría eso, pero con alguien al lado que me guiara y que me, y que me, o sea, que me guiara a volver aspirar eso. a repasar aquellas cosas, ¿ves? Ujú. Que en un momento determinado yo supe, no sé si me van a entender, ¿ves? No quiere decir que no sepa cómo hacer las cargas, o cómo dosificar las cargas, o cómo hacer las técnicas, o como decimos nosotros, la maña, ¿ves? Ujú. Sí sé cómo hacerlas, sí sé cómo hacerlas. De hecho, hay muchas veces aquí estando nosotros con los entrenadores aquí del área de nosotros, o sea, ahí de esas cosas, hemos visto, hemos hecho test pedagógicos y yo lo he visto. O sea, me han pedido su opinión. Bueno, ¿qué tú crees que esto puede hacer así? Por ejemplo, el trabajo de los brazos, el trabajo de las piernas. La correlación, por ejemplo, la correlación de agarre y impulso con el despegue. Yo creo que esto va más por aquí, está más por aquí. Yo creo que puede ser mejor por aquí. Y han tomado mi consejo y le ha dado resultados. ¿Tú A qué? pesar de que no sea para mí, pero lo pienso en lo que es en la provincia. No se me va a entender Claro, claro. para que tengan buenos resultados. Tú que estás bien metido dentro del triple salto actual cubano, ¿qué opinión te da la salud del movimiento del triple salto en Cuba? ¿Lo ves bien? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? A ver, yo lo veo bastante bien. Yo lo veo bastante bien. ¿Por qué? Porque a nivel mundial estamos muy bien. Como también a nivel de América, a nivel mundial, estamos bien. Ya cuando he ido, cuando se coge medalla en lo que es Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Campeonatos del Mundo, vamos en los Juegos Olímpicos, que también estoy confiado que podamos coger medalla también en los Juegos Olímpicos. Creo que estamos muy bien. ¿Cuba o un cubano? A ver, estamos hablando en el triple salto. Ujú. En el triple salto, que es mi rama, que es como digo yo, mi comida. Sí, el triple salto, pero te digo, el oro de un cubano compitiendo por otro Quizá, país. quizá, o no, Cuba. cubanos, los cubanos compitiendo por Cuba, podemos, no, tenemos potencial para eso. Aunque haya otros cubanos compitiendo en otros países. Estamos hablando de Lázaro y de Estamos Nápoles. hablando de Lázaro y de Nápoles. ¿Ve? Y quizás también puede ser que no, se puede inyectar Andy. Hay un muchachito aquí también que creo que estuvo en los Juegos del AMBA, porque todos los años no son buenos. Y puede ser que un año tú estés en un slump y puede ser que en el otro año seas tú la persona indicada. Porque mira, en el caso mismo de Tico, en el caso de Lazarito, cuando estaba Pichardo, el mismo Nápoles, estaba Cristian, disculpa, estaba el otro Andy, Andy Jordan Díaz. y estaba Jordan. Quizás Lazarito no se estaba a ver, no sé si me van a entender. ¿Por qué? Porque tenía otros atletas delante. Ujú. El caso de Pichardo, como ya te dije, el caso de Cristian, el caso de Jordan, el caso del otro Andy. Ve, ya habían triplistas que quizás Lazarito lo apagaban. Ujú. Y sin embargo, al Leo tomar sus decisiones, sale Lazarito. Y mira cómo bien le ha ido. Al nivel que está, al mismo nivel de los demás. Ujú. Quizás eso lo necesitaba, ¿ves? Pienso de que en el triple deben darle oportunidades a todos. Esa es mi idea y estimular a todos. Porque tú no sabes quién el día de mañana es que te pueda sacar el susto en el sentido de que te pueda darle una medalla. No sé si me van a entender. Claro. Entonces, pienso de que a la vez que todo el mundo estemos en un mismo nivel, podamos estimular a todos los triplistas. Ahora, si te pones a ver, puede que digamos 7, 8 triplistas cubanos de nivel mundial. Bueno, a lo mejor 8 es demasiado. 5 o 6 triplistas cubanos a nivel mundial. Sin embargo, por Cuba compiten 2. Entonces, a lo mejor, por eso la gente piensa, el triple salto a lo mejor no está bien, pero realmente sí. No, sí, estamos bien, estamos bien. De hecho, yo digo que el triple salto en Cuba es o por ahí el mejor triple salto que hay en el mundo. Ujú. Independientemente contando a los triplistas que de una forma u otra estén en otro país, pero salieron de la escuela de salto. O sea, salieron de aquí, no fueron que tuvieron sus grandes resultados estando o entrenando, pueden estar entrenando en otro país, perfecto, pero sus mejores resultados salieron de aquí, o sea, su potencial la sacaron de aquí, o sea, su base la sacaron de aquí, ¿ves? Y eso es bueno, porque donde quiera que tú te pares, compitiendo por donde compitas. Fulano sí, como el caso de Pichardo, por ejemplo, compite por Portugal, muy bien, felicitaciones, pero salió de Cuba. Ujú. El caso de Jordan compite por España, no, muy bien, pero salió de Cuba. El caso de Andy compite por Italia, muy bien, pero salió de Cuba. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, como quiera que sea, somos cubanos. Claro. ¿Me entiendes? Compita por donde quieras competir. O sea, disfrutarías una medalla de Pichardo completo por Portugal
A lo mejor no igual, pero sí la celebrarías, digamos. La celebro porque es la escuela Todo el exacta. mundo sabe que atrás está la escuela. Está, exactamente. Atrás de esa medalla está la escuela exacta, como su entrenador también que sale en una escuela exacta, en el caso de Iván Pérez. Pero también disfruto como mismo, me gustaría, ¿sabes qué me gustaría? Más bien, que todos esos triplistas, ahora por ejemplo en los Juegos Olímpicos, no como el Mundial pasado que faltaron algunos por lesiones. Como que todavía no les daba tiempo para... O que todavía, exactamente. Que se vieran ahora, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. Y todo el mundo estando en forma. Y que en este caso Lazarito, el que tenemos en estos momentos, o Nápoles, o el otro Andy, que no que lo tengan abandonado, sino que quizás por su nivel le falte. Yo digo que el caso de Andy es como el caso mío, que quizás no haya todavía tomado su maestría deportiva, exactamente. Quizás no haya madurado muy bien todavía. Y entonces que cuando lleguen todos esos muchachos, por ejemplo, que vean los 3 de aquí, más los 3 que estén allá, que se vean y que estén los 6 en una final. ¿Ves? O sea, que casi siempre las finales son de 8, pero que de esos 8 sean los 6 cubanos. Yo creo que eso lo disfrutaría mucho más todavía. ¿Por qué? Porque ahí es donde mucho mejor tú ves. Tú dices, coño, ¿quiénes son las mejores escuelas que hay en este caso? En el mundo entero, los americanos, los cubanos, los italianos, los alemanes, los franceses, no sé, los que salgan. ¿Me entiendes? Los británicos. Y tú dices, coño, que tú tengas que decir, Cuba es Cuba, ¿entiendes? Exacto. Y eso es importante, eso es muy, muy importante. Me gustaría, esa final me gustaría en los Juegos Olímpicos, los 6 cubanos estén entre los 8. Michael, para ir concluyendo, cuando piensas en tu carrera, tu corta carrera deportiva, ¿qué te viene a la mente? A ver, mi corta carrera deportiva, ¿cómo explicarte? Yo digo que fue buena, a pesar de mi lesión y eso. ¿Por qué? Porque la disfruté. Aprendí, conocí y sobre todo conocí a otros atletas que por mi mente nunca hubiese pasado que lo hubiese conocido. Eso en primera. En segunda, me di la oportunidad de saltar con los mejores atletas del mundo en el tiempo, o sea, en la etapa que fui atleta, tanto dentro del país como fuera del país. Y sobre todo, saber que a pesar de la rivalidad de los triplistas en el tiempo mío, todos éramos muy buenos amigos. Fuera de la pista éramos buenos amigos. De hecho, como te repito, hoy por hoy nos comunicamos todos. Creo que el que menos nos comunicamos es el Piru. Y eso siempre me ha preocupado, ¿sabes? De hecho, nos hemos preguntado a otros triplistas, ¿ha salido algo fulano? ¿Ha salido algo? Y eso sí antes de yo haber estado en Venezuela, de misión, él estuvo también. Y de hecho hubo un jefe de misión que nosotros tuvimos, que era también del mismo pueblo, y siempre nos comunicábamos. Dime el Piro, dime el Piro. Pero ha sido el que menos se ha comunicado de todos los tripistas de la época de nosotros. Pero todo lo demás sí, nos comunicábamos, hablamos, nos llamamos. Amigos que comenzaron aquel tiempo y que han quedado para toda la vida. De hecho, hasta con los que nos relevaron, el caso de Pichardo, no tanto porque fueron otra generación. Sí, el caso de Betanzo en este caso, el caso de David, el caso de Copello, que fueron los que nos relevaron a nosotros, sí mantenemos esa comunicación, ¿ves? De hecho, Betanzo está haciendo un buen trabajo por la India, muy buen trabajo está haciendo. Por una forma u otra, otros tomaron sus decisiones, que se las respeto. Pero nos comunicamos y nos preocupamos, ¿cómo te va? ¿Qué tal viste? O mira, ya estás así ya, o estás pendiendo esta pregunta, no sé. Y entonces, sí, la comunicación a pesar de... ¿Te quedan buenos recuerdos de...? Sí, me quedan muy buenos recuerdos. Y de hecho me gustaría, creo que si vos vieras la serie, hay 2 cosas que me gustaría hacer. Es que ya ni el baloncesto, aunque sea el deporte que más me gusta. Me gustaría hacer... Me gustaría ser triplista de nuevo o músico. Músico. Pues me gusta la música. ¿Te gusta mucho la música? La música cubana me encanta. Y si pudiera estar en la orquesta en blanco, eso se me da mucho más todavía. ¿Es tu banda favorita? Sí. ¿Qué te parece los Bambam, Alberto, a la primera, todo eso? Pero más que blanco me encanta. De hecho,
Cuando yo comencé con mi pareja, le hablaba de este grupo, y ella un poco como que, no sé, no conozco. De hecho, es tanto lo que lo pongo que ahora le gusta, le encanta. Loca está por ir a un concierto de Michael Blanco. De hecho, cuando hace poco fuimos al Festival de Ozona en Varadero, fuimos por Michael Blanco. Ve, de hecho, el día anterior había estado ahora el primer y eso, pero fuimos muy bien por Michael Blanco. Me encanta. A ver, fue una orquesta de que salió también del Estadio Panamericano, porque cuando aquello Soto era, o sea, tenía que ver con esa banda. Y entonces, por eso que conozco mucho de los sacrificios que han hecho sus músicos y las cosas de sus músicos. Y me gusta Michael Blanco. Me gusta. Como a muchos compañeros míos les gusta Michael Blanco. Me encanta. Te hubiese estado músico y triplista. Hubiera sido músico. Yo creo que hubiera sido triplista y hubiera terminado, porque bueno, la vida de músico es más larga. Hubiera estudiado quizá música y después que terminar el triple, bueno, vamos a ver qué pasa en la música. Me hubiera gustado. Bueno, Michael, muchas gracias por ha sido un placer. Gracias, y nada, amigos, eso es todo. Únanse al play y denle la campanita para suscribirse al canal.